tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Miguel, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes. Recordarles que nuestro compañero Ale Camino no viene los jueves porque retomó o empieza otra vez su ciclo Escritores a Mano, que es a las 4 en el notariado. Bueno, hoy tiene incluso a Milton Fornaro, seguramente sobre su último libro de cuentos, ¿no? Accidentes domésticos. Así que vamos a ver, después nos enteraremos cómo le fue. No lo vamos a tener los jueves. Saludos y éxitos en este nuevo ciclo, entonces, del jueves, Alejandro. Vamos a abordar un par de temas en el día de hoy. Uno que tiene todo que ver con cuestiones nacionales, pero es inevitable arrancar el programa con el tema que ha tenido en vilo América Latina en el día de ayer y que a última hora se conoció, que fue rechazado el recurso de habeas corpus que había presentado el expresidente Lula en Brasil por una votación de 6 votos contra 5. ¿Esto qué significa? Vamos a darle el marco. En realidad el proceso en su contra todavía no está finalizado, queda una instancia más. Su condena, primero a 9, después a 12 años, fue ratificada ya en segunda instancia y por esa razón es que se rechazó el recurso de habeas corpus presentado por él. ¿Cuándo efectivamente se va a hacer efectiva su encarcelación? Dependerá. Pero en definitiva, este proceso todavía no está cerrado. Lo que sí quedaría claro es su incapacidad de poder participar de las elecciones de fin de año. Entonces, por supuesto que acá se puede analizar desde varias aristas. Se puede cuestionar desde el proceso judicial en concreto, las razones que llevan a esta condena también tienen su polémica intrínseca, se probó, no se probó, que ese triplex era de él, no. Pero hay una lectura que es más interesante, me parece todavía, y que remite a algo que planteaba la senadora Topolansky, que la democracia en Brasil está en problemas. ¿Quiénes coinciden con esto? ¿Quiénes no? ¿Cómo visualizan la situación de Brasil? Nosotros tenemos un móvil pronto en este momento con la senadora Constancia Moreira para hablar de estos temas. Después, por supuesto, vamos a pasar a panel. Tania, buenas tardes para ti. Senadora, buenas tardes. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, vamos a consultarle sobre estos dichos de la vicepresidenta Lucía Topolansky a la senadora Moreira y bueno, también sumarle si ella considera, buenas tardes, senadora, Hola, buenas tardes. Si usted considera que esto que sucedió, esta votación de 6 a 5, también golpea un poco a la izquierda en Latinoamérica. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hoy es evidente que todo el mundo está hablando de esta nueva instancia judicial, porque Victoria ya había sentencia ejecutoriada, segunda instancia. En realidad, lo importante de la decisión que toma el Supremo Tribunal Federal, que es sobre si Lula puede esperar el resto del proceso judicial en libertad o no. Y lo que se acaba de decir es que no. Y además quien tiene que expedir la orden de prisión es nada más ni nada menos que el juez Moro, que es el juez causa, ¿no? Que ha operado, claro, que ha operado en toda esta causa y que ha sido fuertemente cuestionado porque, bueno, por este tema de que en realidad no tenemos comprobaciones sobre ese apartamento de si efectivamente pertenece o no pertenece a Lula. Y bueno, mirado de afuera uno diría 12 años de prisión por un apartamento que no está comprobada su titularidad. Eso remite a las consideraciones políticas que se pueden hacer sobre el fallo judicial. Para mí, te voy a ser muy sincera, el Poder Judicial ha sido cómplice casi desde el principio de este proceso de derrumbe de la democracia brasilera. Arrancando con el impeachment a Dilma. Arrancando con el impeachment a Dilma, un impeachment que además el Poder Judicial fue muy recompensado por su participación en el impeachment a Dilma, que luego tuvo una instancia judicial, es decir, empezó con un proceso parlamentario, pero bueno, finalmente el Poder Judicial se aviene y participa del impeachment y lo avala. Y no hay que olvidar que en el medio de este proceso, aún comandados por Cunha, en el Congreso brasileño se aprobó un aumento a los judiciales que creo que fue del 52%. O sea, para mí el Poder Judicial es cómplice de esto, porque junto con el Poder Legislativo, obviamente, con todas esas mayorías, ¿no?, que hay que reconocer que lograron juntar esas mayorías súper especiales para pasar el impeachment. Y ahora no me llama la atención el resultado del TCF, porque la verdad, lo único que me llama la atención es que haya salido tan ajustado, pero no me llama la atención porque este proceso empieza con el impeachment. De hecho, la propia Dilma Rousseff, cuando estuvo acá en ocasión
del aniversario de Claxo, hacía como una especie de descripción de las etapas del golpe de Estado en Brasil o del quiebre democrático en Brasil y el encarcelamiento de Lula. Más que el encarcelamiento de Lula, diría yo, es impedirlo participar en la elección de octubre. Esta es la meta principal de este acuerdo entre el Poder Judicial y el Poder Político. Para mí, Brasil se aparta hace tiempo de las normas democráticas. La verdad es que hay un vicepresidente que está fungiendo de presidente en calidad de usurpador de la legitimidad del gobierno. Yo estoy en clase ahora y bueno, estamos teniendo una discusión sobre si esto es una democracia o no es una democracia. Para mí el apartamiento es demasiado flagrante de las normas democráticas y el Poder Judicial era muy esperable esta decisión del TCF. ¿Por qué era muy esperable? No por el recurso del habeas corpus en sí, sino porque lo importante es sacarlo a Lula como figura de la campaña. Es decir, hay que impedir, el poder tiene que impedir que Lula haga campaña, porque estaba haciendo campaña, recorre por ahí, se junta un montón de gente y él es la viva imagen de la denuncia al proceso de usurpación de la democracia brasileña. Entonces, lo que tienen que hacer es sacarlo de circulación y por eso el pedido de habeas corpus falla, porque el propósito político es sacar a Lula de circulación e impedirlo hacer campaña y respaldar a ningún candidato o, peor aún, presentarse él. ¿Y qué chance tiene el partido? Una violación democrática. ¿Qué chance tiene su partido, no? Sin Lula. Sí, sin Lula. Bueno, ellos barajaron algunos nombres. Está el de Jacques Wagner. Son nombres poco conocidos. Brasil es gigante. Para que un nombre sea conocido lleva mucho tiempo. En realidad, Dilma Rousseff se eligió un poco a caballo de la legitimidad de Lula, pero te diría, Victoria, que la presión de Lula y su impedimento para participar en las elecciones deja a Brasil en una situación de incertidumbre total, porque en realidad no se está salvando nadie, los procesos judiciales pesan sobre todos. A esta altura la ciudadanía brasileña está asqueada, y lo peor es que va a terminar asqueada de la democracia. Y en realidad, si Lula sigue teniendo la popularidad que tiene, es porque para los brasileros le están vendiendo un buzón con lo de Lula. Senadora, ¿no? Perdone que la interrumpa. Esto que comenta Sí. al pasar, que la ciudadanía está asqueada, es entendible, pero usted agregó, está asqueada de la democracia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el golpe de Estado está ahí cerquita? ¿Que van a terminar y porque está aceptando? No precisan, ¿eh? No precisan poner militares en las calles, para nada. No precisan. La verdad es que yo encuentro que la intervención militar es lo último que faltaba a este concierto del pacto mafioso entre el Congreso, el Senado y la justicia. Lo único que faltaba es que se juntaran los militares. Para mí el tema de los militares está completamente de más, o sea, es un elemento más. Eso no importa, el golpe de Estado en Brasil es dado básicamente por el poder económico con el auxilio del poder político. No es un tema del golpe de Estado, la ciudadanía está asqueada. ¿Qué es lo que revelan esto? Bueno, la confianza en la democracia viene cayendo en un país donde era baja, ¿no, Victoria? Claro, y se recuperó. Sí. Con los gobiernos del PT, al propio Brasil, impresionante que lo que miradas era. diferentes. Pero también por eso la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto usted, entendiendo que Brasil en el mapa geopolítico es diferente, tiene una democracia más débil, cuán asimilable es lo que está pasando a la izquierda en Brasil con lo que pasó o está pasando con otras izquierdas en América Latina? Bueno, a mí me parece que el experimento Brasil, como el experimento Honduras, por decirte algo, como experimentos políticos de cómo la derecha se arma cuando los gobiernos de izquierda se afirman y tienen condición de repetir, es ir a una estrategia política ya no militar. Por eso, Victoria, cruzo los dedos, ¿no? Pero creo que no estamos en presencia de una anticipación de golpes de Estado típico, sino de una especie de gran pinza con la participación del Poder Judicial, los medios de comunicación, el tema de la corrupción y el tema de la seguridad como temas centrales de la agenda pública. Me parece que eso pasa en Brasil, eso pasa en Argentina. Y especialmente horadar la legitimidad de los titulares del poder de los gobiernos de izquierda. Esto de los gobiernos de izquierda o progresistas. ¿Es lo mismo el caso de Cristina Kirchner?
Claro, es la erosión de la legitimidad de los titulares de ese poder político. ¿Qué es lo que enfrentan en Brasil ahora? Que creo que para la inmensa mayoría de los brasileros, la corrupción es un tema tan presente en la política brasilera desde hace tantas décadas, que si uno dice cuánto le importa a los brasileños la corrupción, yo creo que en este momento, si Lula conserva la popularidad que conserva, es porque la ciudadanía lo ve como una víctima del sistema y entiende que todo lo que pasó en Brasil es irregular. Por más que uno... Yo he escuchado muchas justificaciones legales e institucionales, pero yo te diría, Victoria, si el candidato más popular y con más chance de candidatearse ahora, en octubre, estamos en abril, es decir, dentro, ¿se lo llevan preso? Bueno, eso es como un escándalo. Entonces yo misma mandé un tuit y dije, a ver qué dice la OEA, ¿no? Porque la OEA en realidad hace una demanda contra los presos políticos del proceso venezolano. Bueno, la quiero escuchar a la OEA decir algo sobre esto, porque esto es desde el punto de vista político, Victoria, no legal, institucional, porque ya se sabe lo que es el ritualismo brasileño, siguen todos los pasos, se hacen todas las cosas como ya hemos visto, pero el resultado final es que el líder más popular que vos tenés en una causa de una opacidad jurídica total no pueda presentarse a las elecciones, es un escándalo político. Y es un escándalo político que por más que ellos lo hayan hecho con cámara lenta, porque al igual que el impeachment fueron muchas instancias, y vendrán otras, ¿no, Victoria? Porque ahora hasta el 10 de abril hay que esperar también si la defensa vuelve a presentar y hay que ver cómo se libra la orden de prisión, pero insisto, esto no quiere decir que Lula vaya a estar 12 años preso, sino que ahora lo tienen que sacar de la escena pública donde su liderazgo tiene capacidad de movilizar y denunciar la ilegitimidad en la que vive el régimen político brasilero. ¿Cuál es mi impresión de años de vivir en Brasil? Primero, una parte de esto que es un golpe de Estado en cámara lenta ya está dado en el sentido de que vos tenías una ciudadanía que se empezó a activar a partir de no solo de los gobiernos del PT, de la campaña de las directas ya, es decir, gente que se empezó a empoderar políticamente, ahora está completamente desgastada, apática y retraída de la vida política. Es decir, ese primer mazazo ya se lo dieron a un Brasil muy carente de autoestima política, porque fue un país que vivió en autoritarismo la mayor parte, entonces ese elemento de la subjetividad política que es sentirte con fuerza para cambiar las cosas, eso ya hoy no existe en el ánimo político brasileño. Es decir, hay gente que lo acompaña a Lula, pero ese primer elemento yo creo que lo vamos a dilucidar en octubre. A ver quién vota mejor, no lo sé. Hay que ver qué es lo que se pone allí en la opción. Y el segundo mazazo de la política brasileña son toda la cantidad de políticas económicas que han dictaminado en este tiempo, de las cuales nosotros la mayoría ni nos enteramos, desde la privatización del espacio aéreo, el congelamiento del gasto público, es decir, van a dejar Brasil, que era una potencia emergente importante, hoy va a volver al patio de atrás de la economía mundial, ¿no? Ya volvió al patio de atrás de la economía mundial. Las empresas brasileras no están pudiendo ganar las licitaciones porque están todas metidas en la causa Odebrecht, entonces están ganando, todas las multinacionales están ganando las licitaciones públicas. Es decir, hay un panorama económico que no es el que vemos, pero donde ellos ya han ganado la mitad de la pulseada. Bien. Para mí, Brasil vuelve atrás 30 años, Victoria. Bien. Brasil está volviendo atrás 30 años a una democracia precaria. Le estoy escuchando atentamente y le sigo la línea de razonamiento en lo que refiere a Brasil, ¿no? Pocas cosas que usted plantea podrían llegar a ser muy discutibles. Ahora, la asimilación que usted hace a la situación de Brasil, en cómo de alguna manera se está encerrando a la izquierda, la asimilación que hace con Argentina, por ejemplo, ahí no termino de entender, porque ahí permitiría la suspicacia de pensar, bueno, pero resulta que siempre que se habla de un candidato de izquierda que tiene causas en su contra, es como una operación de un golpe de Estado entre Parlamento y Justicia, ¿no? No me cierra que sean todos los casos esa la razón que está... No son candidatos, ¿no, Victoria? Son expresidentes. Pero figuras que se sabe tienen un peso enorme y que llevarían mucha gente en la elección. De popularidad. Líderes de altísima popularidad. De hecho, lo que está pasando con Lula es que en realidad en esos casos el que termina decidiendo es el Poder Judicial Superior, ¿no? Siempre tiene que decidir como la Suprema Corte de Justicia de acá, porque bueno, existen dispositivos
que de alguna manera cuidan más a estas figuras políticas. En el caso de Argentina, la estrategia de desjudicialización es muy parecida, el tema de la corrupción. Yo creo que Macri insiste, con algo que no puede insistir Temer, porque el propio Temer está metido dentro del proceso, pero Macri insiste con esto, se robaron todo. ¿Viste? ¿Y está que ese es mal un poco el discurso de la derecha eso, senadora? en Argentina? Digo, Robin Hood, ¿no? Pero yo no creo que se hayan robado ¿Funciona? ¿Es permisible? ¿Se puede permitir? Mire, yo estoy a favor de la libertad de expresión, así que por mí, yo qué sé, cualquiera puede decir cualquier cosa, eso es la democracia. Lo que a mí me parece es que ese es el discurso dominante de la derecha, porque después la derecha, sus políticas son espantosas, y entonces Argentina no sale del pozo, Brasil no sale del pozo, los países están en una crisis económica espantosa, y bueno, mal que bien, cuando estaba Lula, 30 millones de brasileños salieron de la pobreza e ingresaron a las clases medias. Es decir, no hay cómo darle vuelta al tema de los resultados económicos y sociales de la década de los gobiernos progresistas. Entonces, la estrategia para mí de la derecha es minar la confianza política de la ciudadanía basándose en la erosión de la legitimidad de los líderes más populares. Estamos en un proceso de judicialización política absolutamente inaudito para mí en América Latina, ¿no? Toda la mega causa contra Cristina, la causa contra Lula, pero eso no quiere decir que la izquierda esté perdida, porque acaba de ganar la izquierda en Costa Rica, ¿no? Y un candidato joven, una vicepresidenta negra, y bueno, allí en Ecuador todavía hay una disputa, pero tenemos un dirigente de izquierda. Es decir, para quienes piensan que el ciclo de la izquierda está acotado, yo diría que no está agotado, que se está peleando, pero la forma de la pelea en este momento no es ni golpes de Estado, ni golpes económicos, ni siquiera intervención directa de los Estados Unidos, como fue la tónica de los años 60, sino que va por la erosión de la confianza política, erosión de la legitimidad de los líderes a través de la judicialización política y de alguna manera del escándalo mediático que afecta a las principales figuras. Poniéndome de politóloga, te diría que este es el formato en que la derecha encontró una manera de llegarle a la ciudadanía y conquistar sus votos, y si no conquista sus votos, conquista votos en el Parlamento, como hicieron en Brasil, después de lo que fue la década de los 60 con sus golpes militares. Me parece que la estrategia de hoy es otra y está por verse, porque si la derecha no consigue resultados económicos y sociales, va a tener sus días contados también. Bien. De todas maneras, la última, ¿no? Pensando en Argentina, ¿no pareciera ser la estrategia que está aplicando Macri? De hecho, a Macri no le sirve que Cristina Kirchner esté en la cárcel. No, todo lo contrario, le sirve más que esté de candidata, ¿no? Eso me dicen los argentinos. Igual viste que la causa contra Cristina también tiene su cronograma, y su cronograma está vinculado al proceso electoral. De tontos no tienen un pelo, pero eso me dicen de cualquier manera en Argentina, y te diría que esto sí es completamente subjetivo, Victoria, de estar en un lado y en el otro. Creo que en Argentina el tema de la desconfianza en la clase política y de la corrupción pega mucho más fuerte que en Brasil. Brasil es como que volviera a un estado primitivo de retraimiento político, y en cambio en Argentina creo que predomina la indignación. Son dos talantes políticos distintos, pero bueno, aún con la mega causa contra Cristina, por cierto, a mí me parece que es muy distinta la manera en que aplican la justicia sobre Cristina que sobre el resto. Lo mismo vale para Brasil, ¿no? Con Lula son súper feroces, y con Temer y los otros nada, porque Temer tiene unos cuantos procesos abiertos. Aún así, yo te diría que la forma en que Cristina disputó creando un partido nuevo con muy buenos resultados en las últimas legislativas y la popularidad de Lula indican que aún con esa estrategia a la derecha tampoco le está yendo tan bien. Senadora, muchas gracias por este tiempo que nos dedicó. Gracias a ti. Muchas gracias, Constanza. Seguimos contigo, Victoria. Gracias, Tania. Qué difícil es lograr tender puentes de entendimiento o evitar la polarización de la opinión pública cuando se escuchan entrevistas o cuando se escuchan a líderes políticos dar su mirada, cuando efectivamente todo se mide en blanco o negro, ¿no? O es una operación de derecha que es una nueva forma de dar golpes de Estado entre poder legislativo y justicia, o no hay términos medios. Y negar también que hay procesos muy cuestionables tampoco ayuda, ¿no? Entonces,
De verdad, qué difícil en este momento. Los quiero escuchar a todos. Después de la pausa, ¿puede ser? Ya venimos.